que hay que tocar el tema de Brasil. Laura, todavía nosotros que dimos, porque el horario nos privilegia de los domingos a las 7 de la noche en Telecentro, Canal 13, con el programa En Contacto. Bueno, dimos a conocer cómo ganó Lula da Silva con una diferencia de un 1% a Jair Bolsonaro. Pero ¿qué resulta? Que esas elecciones que se dieron a conocer y que ya el 100% de los votos escrutados dan como ganador la Junta Central Electoral de Brasil, dan ganador a el presidente Lula da Silva, que el presidente de los Estados Unidos felicitó a Lula da Silva y consideró las elecciones transparentes y limpias. Asimismo lo hizo aquí en la República Dominicana el presidente Luis Abinader, quien felicitó el triunfo del Partido Laboral. También lo hizo Leonel Fernández y Danilo Medina. Mediante tweets emitieron sus consideraciones durante la noche de ayer, dando precisamente, felicitando a Lula da Silva. Sin embargo, eso no ha terminado, porque resulta que el presidente Bolsonaro todavía no ha reconocido su derrota, ni tampoco se ha expresado en torno a este proceso electoral y donde la diferencia fue mínima, mínima. Estamos hablando de cerca de un 1%. 60 millones de personas votaron por Lula da Silva, 58 millones votaron por Jair Bolsonaro. Una diferencia en votos de 2 millones de votos, pero el porcentaje 50.73, 49 puntos, tanto. Es un país que está completamente dividido, pero las expectativas en el día de hoy es en torno a la posición que asumiría el presidente de Brasil, derrotado en las urnas de manera pero muy mínima, y ver qué va a pasar. Yo no sé, la democracia siempre se impone, ya los países latinoamericanos, centroamericanos, en algunos casos de Europa han reconocido el triunfo, pero eso no quiere decir que en Brasil terminen las cosas, porque hay que ver qué dice el presidente. Ya hubo un problema con un jefe de patrulla, que hay que ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Esos son los pataleos postelectorales, Sí, que son bastante comunes en Latinoamérica. Y de hecho no solamente en Latinoamérica, recordemos también que en los mismos Estados Unidos, con sí, el incidente del 6 de junio, sí. perdón, del 6 de enero, ahí mismo se dio una situación de poco reconocimiento de parte del entonces presidente Trump, que siempre ha sido muy mal perdedor. Parece que Sí. Bolsonaro le aplica lo mismo, pero bueno, una cosa es el pataleo y otra cosa es que realmente puedan accidentar este proceso electoral, por demás en un país donde el sistema electoral es bastante sólido, como el caso de Brasil. Por lo tanto, bueno, el presidente Bolsonaro se puede quedar con su felicitación y al final, como quiera, va a tener que asumir los resultados de este proceso electoral. Y aunque los resultados electorales están bastante polarizados, la realidad es que a nivel de representación congresual va a haber mucho más equilibrio. De hecho, Sí. a nivel congresual, la fuerza de Bolsonaro tiene una participación mayor que la del mismo presidente Lula. Por lo tanto, eso traerá su equilibrio. Al final, estos resultados cerrados, el problema es más electoral, y el tema de la gobernanza posterior de los gobiernos hay que verla desde la óptica desde los congresos, y en qué medida los gobiernos logran impulsar las iniciativas necesarias en el ámbito congresual. Así que ahí habrá que ver. Lula por demás también tiene un liderazgo bastante fuerte en ese país, que si bien se vio golpeado por los procesos en los cuales
se vio involucrado, pues el hecho de que gane este proceso electoral, sin lugar a dudas, le permitirá reconstruirlo sin mayores dificultades. Así que ya veremos lo que sucede, pero mientras tanto, Brasil tendrá nuevo presidente que, aunque no repite de forma consecutiva, sí repite en la posición el presidente Lula da Silva. Bienvenido, Percio. Buenos días. Maldonado, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y decía el presidente Lula da Silva en sus primeras declaraciones que ofreció al país como presidente electo, es que va a gobernar para todos en Brasil, no solamente para sus seguidores. Y esto es muy aleccionador porque se encuentra un Brasil dividido, Brasil que forma parte de las primeras 10 economías del mundo, hay que reconocerle eso, que tiene que buscar la unificación de ese país, independientemente de cómo encuentra su Congreso, un Congreso no mayoritario, pero sí con muy buena presencia del partido de Bolsonaro, partido oficialista. Aquí la derecha y la parte laboral y una izquierda moderada son los que venían irrumpiendo desde desde que se abrió la parte electoral, y que sin duda en el día de ayer, en una segunda vuelta, así como fue la primera vuelta muy cerrada, así concluyó en el proceso de la segunda vuelta. Y hay que decir que independientemente de que en la primera vuelta el presidente Lula da Silva le llevó un 3% a Bolsonaro, que recibió el apoyo de los partidos, que uno que sacó un 4% y otro que sacó un 3%. O sea, si se suma eso, serían un 7%, que agregado a lo que tenía Lula da Silva, sobrepasaría el 54-55%. Pero sin embargo, a la hora de votar, no se reflejó ese apoyo que le dieron esas fuerzas políticas que sacaron, que quedaron en tercero y cuarto lugar. Así es que ahí hubo una votación sumamente cerrada y que ya el organismo electoral concluyó con el 100% y que dio ganador a Lula da Silva. No lo proclamó, sino que los votos preliminares de la Junta Central Electoral brasileña, bueno, pues emitieron su voto y sus declaraciones, su último, la última acta donde se decía que había ganado preliminarmente en las votaciones Lula da Silva. Vamos a ver qué espera don Percio y Laura. Bueno, con esto de Lula se abren varios ámbitos. Yo creo que lo primero que queda claro aquí es que el bolsonarismo tiene más fuerza de que el que se le estimó. Sí. Creo que se queda con un país bastante dividido. Es que era un presidente buscando la reelección. Segundo, Lula será el segundo presidente con más tiempo gobernando Brasil. El único que le supera es Getúlio Vargas, quien gobernó por 18 años a Brasil y en el 1954 se suicidó incluso en el poder. Creo que debe ser el segundo país que tiene una experiencia como esa. Nosotros vivimos una igual con don Antonio acá. Getúlio Vargas se dio un tiro en el corazón en el 54 y interrumpió su mandato. Posiblemente, si Lula cumple algo que ha dicho, no lo va a poder superar, porque ha dicho que ya para las elecciones del 96 no va a aspirar, tendrá 81 años, y ha dicho, ya ha adelantado que no va a aspirar a esa posición. Son 5 años, ¿verdad? En el 26, creo que las elecciones son 26, 27. Segundo, yo creo que a pesar de que el país está bastante dividido, pues Lula
ha sacado muchos votos, sacó 60 millones, 60 millones de de personas. Digamos que se ha superado a sí mismo, porque en la última vez sacó 57 millones, y obviamente eso está relacionado también con el crecimiento poblacional, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay que decir que el conservadurismo que lo eligió a Bolsonaro se mantiene bastante firme, porque Bolsonaro sacó 57 millones. 58 millones. 57 millones en la ocasión que fue electo, y ahora sacó 58 millones, así que se mantiene bastante firme en esa posición. Y hablando de la gobernanza, ha tenido un mejor resultado que la fuerza de Lula. Por tanto, eso tendrá que ver, es decir, la composición congresual, cómo se comportan. No hay que olvidar que el Congreso de Brasil es bastante intenso cuando se propone, y de hecho, en el caso de Vilma, desde el Congreso se dio un golpe de Estado institucional. Esperamos que Brasil no vuelva a pasar por una experiencia desestabilizadora como esa, y que Lula pueda gobernar, y que lo haga tal vez aprendiendo de algunas malas experiencias, ¿verdad?, gobernando, en la que, siendo un presidente desde el punto de vista laboral, pues permitió niveles de corrupción muy cuestionables en Brasil. De manera que, pero América es eso, América patina mucho sobre el lodo, ¿verdad? Y volvemos, pero hay que esperar que Lula, en base a esas experiencias, que lo haga. No hay que olvidar que Brasil es uno de los grandes países del mundo en todo sentido, en términos económicos, en términos de clima, de medio ambiente, de recursos, de producción agrícola, avícola. Compite en muchos aspectos de esto, incluso con los Estados Unidos. Es decir, que es un país de política exterior, a pesar de que con Bolsonaro medio se alteraron, pero es un país con una política exterior muy respetuosa, por lo regular, y muy independiente. Es decir, porque así como tiene posiciones de respeto, muy independiente en no alinearse fácil ni con izquierda ni con derecha, a pesar de que Lula obviamente es un partido de centro izquierda, como se llama ahora, ¿verdad? Pero a veces esas cosas son más que de nombre, ¿verdad?, en términos prácticos. Pero en términos prácticos las políticas son prácticamente iguales, ¿no? Bueno, en términos prácticos, Brasil queda más a la izquierda que a la derecha. Sí, exacto. Y esto, cuando se suma a lo que ha pasado en Argentina, Chile, Colombia, pues México, evidentemente tiene sus rasgos de tendencia a nivel continental, cuando ya estamos hablando de que los países de la región... En el caso de Argentina, uno nunca sabe, porque todos son peronistas en el fondo. Es así. Porque Perón dio izquierdita, así se autodefinen, digamos. Conservadores, ¿Cómo centristas, de derecha, claro, golpistas, de todo. Todo el que surge en Brasil es peronista. ¿Cómo eso se determina en la práctica, y cómo esa izquierda termina manifestándose? Sí. Cada país de esto tiene pues su propia cultura, digamos, política, pero en sentido general todos autodeclarados gobiernos de izquierda. No izquierdas radicales necesariamente, por lo menos no todos, unos más extremos que otros, pero definitivamente en el espectro ideológico mucho más a la izquierda que a la derecha. Y cuando hablamos ya de Brasil, estamos hablando que los principales países de la región a nivel de tamaño de economías definitivamente están inscritos en esta tendencia. Insisto, desde México y bajando hasta Colombia, Chile, Argentina y por supuesto el caso de Brasil. Ahí hay una tendencia indiscutible que evidentemente también tendrá sus consecuencias. En el caso dominicano, Lula tiene mejor relación con todos los partidos que están en el escenario, porque la tiene bien con el PLD, la tiene bien con la Fuerza del Pueblo, que tiene una relación personal con el presidente Fernández, en el caso de Lula. De hecho, conocí a Lula la vez que vino acá justamente en un encuentro con el presidente Fernández. Por tanto, y vi que el presidente puso un mensaje muy emotivo, en una foto de él y Lula, cuando vino acá. El PRD se puso contento con el triunfo, y el presidente Luis Abinader, que emitió un mensaje de felicitación, además adelantó que confirmará acuerdos bilaterales con Brasil. Por tanto,
Lula tiene bastante buenas relaciones con cualquiera que gobierne aquí, en términos de política, ¿verdad? De políticas públicas. Así que vamos a ver qué pasa. Y de hecho Brasil ha estado muy relacionada con los proyectos de desarrollo desde Odebrecht, el escándalo que hubo con Odebrecht, con Montegrande también. Yo no sé si es la empresa brasileña que sigue encabezando Montegrande, Andrade y que sí, Andrade, pero ellos fueron los que comenzaron. Pero tengo entendido que ellos están vinculados ahí todavía. Están vinculados con bancos de Brasil. Con el Banco de Desarrollo de Brasil. De manera que, bueno, vamos a ver. Suerte a Lula y ojalá que gobierne de la mejor manera posible, ¿verdad?